Bienvenidos a nuestro canal. Queremos conocer tus opiniones sobre los contenidos. Deja tus comentarios en la parte de abajo. Recuerda suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Realmente, ahora que empezó la pandemia, comencé a tomar conciencia que era una cuidadora. Antes, como que uno vive en su burbuja y no se daba cuenta porque, digamos que yo iba de acá para allá en rutinas, hospitales, consultas, terapias, estimulación aparte. Entonces, todo lo que yo vivía en ese momento, mi vida era demasiado rápida. Se me iban las horas y llegaba un momento en donde recién tenía un respiro por la noche y ahí me ponía a pensar en la discapacidad de mi hija y cómo de alguna forma estaba costándome, ¿no? Y sobre todo porque no llegábamos al diagnóstico. Realmente el diagnóstico habrá sido hace poco más de un año y se ha ido confirmando en los últimos meses. Era muy difícil. Al principio se creía que era trastorno espectro autista, pero la verdad que ha sido un poco difícil, muchos síndromes se parecen y como digo, recién he tomado conciencia que soy cuidadora este último año, ¿no? De la pandemia. Ha sido un poco de repente frustrante, pero también a la vez he descubierto que yo también puedo ayudar a mi hija, ¿no? De repente no solamente con una terapia física, sino también con una terapia ocupacional que a mí me costaba de repente trabajarla, ¿no? Porque a mí de repente no me gustan las manualidades, incluso he aprendido a crear mis propios accesorios, mis propias herramientas para poder trabajar en casa. Y la verdad que soy muy contenta con los profesionales del centro educativo del colegio de mi niña y con la psicóloga también, ¿no? Que me han ayudado poco a poco a enfrentar la epilepsia, ¿no? Que apareció de manera sorpresiva. Y esa es mi experiencia. A ver, mi experiencia es de mi hija, el cuidador eh, de ella en forma especial. Me capacité bastante en todos los cursos. Ella de los 7 meses empezó a convulsionar, tiene un trastorno de desarrollo no evolutivo, más epilepsia refractaria y un quiste aranoideo, donde desde que nació fue muy complicada su situación para poder aprender a caminar, poder controlar su esfínter y bueno, le causó mucho daño poder controlar sus convulsiones. Hasta los 7 años eh, tuvo que ser derivada a urgencia a ser operada. Duró su operación con una válvula hasta los 1 año nomás que aguantó. La derivan a Buenos Aires también por eh, una cefalia en la cabeza, pero nunca se pudo llegar a controlar hasta el día de hoy lo que es la convulsión. Pero siempre como mamá hice hincapié de poder eh, tomar hincapié de poder nunca dejar lo que es la rehabilitación interdisciplinaria. Nunca tomé eso y he logrado, la verdad que mucho con ella. Si bien costó un montón, ella logró caminar a los 5 años, pudo llegar a controlar su esfínter a los 12 años de vida, dejar los pañales, y bueno, todavía le cuesta mucho lo que es identificar a sus seres queridos, pero yo siempre tomé hincapié de que poder nunca dejar lo que es la rehabilitaciones interdisciplinarias, que es lo más importante en esta situación. Nunca dejar de tomar esta disciplina que los ayudan un montón a ellos. Y después, y hoy por hoy logro que ella pueda llegar a disfrutar lo que es el medio ambiente afuera, disfrutar lo que es la planta, el día, porque en sí nosotros como padres, eh, invocarnos a ello de que una rehabilitación interdisciplinaria siempre se lleva a estar encerrados, están todo el tiempo encerrados en cuatro paredes, más la capacidad que ellos puedan tener para poder llegar a concurrir a un colegio especial. Pero hoy me vuelco a poder ella que pueda disfrutar al aire libre. Y, y la verdad que he logrado mucho, decir que yo me concienticé mucho de que
eh, es muy importante tener una rehabilitación interdisciplinaria con ellos. No importa la edad que tengan y si es más pequeño, es importante. Se me ha sido muy, muy difícil mi situación, pero eh, todos los días, cada año que pasa, voy aprendiendo mucho. Me, me busco todas las posibilidades que hay de las charlas como las que estamos hoy en este curso, de poder seguir aprendiendo, porque de eso se trata, de poder aprender todos los días y nuestro caminar diario a través de lo que padecen y lo que llevamos, sobrellevamos lo que es convivir con una epilepsia. Durante todo este tiempo de la pandemia. Ha sido lo que fue la pandemia, fue una situación muy, muy caótica, muy alarmante. Se cerró todo y ella empezó a estar en un momento de decaimiento, sin controles médicos, sin rehabilitaciones, y fue un momento de desesperación. Entonces ahí yo empecé a entrar y buscar por medio de las comunicaciones que hay en Messenger e Instagram, empezar a buscar las ayudas que se pudieran hacer y empecé a encontrar lo que es distintas fundaciones que me pudieran ayudar. Y entonces ahí hice hincapié de poder comprar, logré comprar una tricicleta y poder deformar para poderla llevar a ella y tratar de hacerla caminar y llevarla lo que pudiera darme los permisos en ese tiempo acá en Argentina, de poderla sacar al aire libre, que ella pudiera tener, aunque sea una actividad. La verdad que fue un año de que todavía nos cuesta avanzar, eh, porque si bien Saya es una nena de 18 años, es mi única hija, pero yo soy la que llevo a cabo toda su situación, soy la que la conozco, soy la que sabe a qué hora tiene que medicarse, cada 8 horas, la conozco cuando está mal, cuando va a convulsionar, eh, vivo el día a día con ella. Si bien tengo un acompañante terapéutico que me ayuda durante el día para poder yo también desvincularme un poquito de ella, pero la verdad que la pandemia fue un momento de que todavía nos cuesta salir, nos costó mucho de poderla también tomar el conocimiento de poderla vacunar, porque teníamos mucho miedo de que si esto iba a tener una reacción contradictoria a sus convulsiones, pero gracias a Dios eh, pudimos tomar conciencia de eso y hoy tiene sus 2 dosis y, y bueno, va logrando nuevamente volviendo a tener una evolución más rápida. Y durante la rehabilitación, ¿han podido hacer algún ejercicio al aire libre, como ha comentado, para que pueda ir rehabilitándose al aire libre? Sí, lograba yo de poderla hacer caminar más o menos 500 metros, lo que ella podía tener, porque se estaba atrofiando sus huesitos. Ya tenía su artrosis en su espalda, ya estaba avanzando bastante, así que podía yo lograr hacerla caminar un poquito, tirarla con una plancha linda, suavecita en lo que era patio, tierrita al aire libre y hacerles masaje. La podía llevar a los canales que hay acá, porque vivo en parte de chacras, zona con muchas plantas, y la podía poner en las acequias, en los canales chiquitos que iba agua, le lograba mojar los pies, hacerle masaje y bueno, eso tenía un horario especial donde me había dado el médico y con eso lograba yo de poder ella tener una rehabilitación similar a la que le estaban dando antes de la pandemia, que ella iba a kinesio, iba a psicomotricidad,
fonodióloga, todo eso. Logré más o menos similar a lo que le podían llegar a hacer. Si bien hoy igual sus problemas neurológicos y físicos, motriz, ha avanzado bastante, pero gracias a Dios podemos contar que todavía por lo menos puede estar en pie y puede llegar a hacer sus pasos. Así que logré eso. ¿Y el médico le aconsejó? Me aconsejó sobre todo de tratarla, de que no se quedara, que tuviera movilidad, tanto pequeña en lo que es la psicomotricidad, estimularla mucho en los masajes de las piernas, del estómago, sí, hacerla caminar mucho, por más que le cuesta, pero por lo menos durante el día tratar de caminar a 500 metros, 700, como para lograr que ella no pudiera avanzar en la motricidad, dejar de disminuir su motricidad. Mi tema justamente durante todo este tiempo es sobre la rehabilitación que ha tenido que estar haciendo mi madre y cuidarla durante todo este tiempo aún para que pueda ir rehabilitándose y además el tiempo que tenemos que estar cuidándola tanto yo como mis hermanos para ir compartiendo la rehabilitación que tiene que ir haciendo poco a poco en lo que es el tema después de la operación, al levantarse, al acostarse, el moverse, hacer pasos, porque al principio le costaba un poquito andar y ya teníamos que estar animándola para que se fuera, porque fue una operación y al principio pues estuvo la rehabilitación ha sido muy, muy dura durante todo este tiempo. Como comenté ayer, que estuvimos en una reunión también sobre el Día del Cuidador, tuve pues mi experiencia con mi mamá. Ella en el 19 le diagnosticaron un cáncer y eso, pues esa palabra suena muy, muy difícil, muy compleja. Y el proceso de cuidado, aprender a ser cuidador, porque no lo era, es difícil, es agotador. Y pues fue un aprendizaje de aprender a manejar una situación así, estar ahí pendiente de todo lo que necesitaban, los alimentos, los medicamentos, los tratamientos. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta del esfuerzo y todos los sacrificios que hacen las mamás, las cuidadoras y los cuidadores con los niños y con sus hijos, que muchos tienen pues algún tipo de discapacidad, entonces eso lo hace más complejo. Entonces esa dedicación 24/7 es la que las hace o los hace fuertes. Y en cuanto a los vínculos, pues yo creo que cada persona pues busca sus estrategias o aprende a manejar la situación la persona cuidadora de la mejor manera posible. Entonces me gustaría saber a alguien qué han hecho, o sea, cómo han podido tener esos vínculos con su hijo, con su hija o con la persona que cuidan, porque pues cada persona es diferente digamos, y pues no es lo mismo una persona que de pronto no puede hablar porque tiene una parálisis, alguien que es funcional y pues la relación es diferente. Entonces me gustaría saber eso de parte de alguien, de alguno de ustedes. Buenos días. Yo tengo una hija que actualmente tiene 23 años. Le diagnosticaron, nos la mandaban a psicólogos, psiquiatras, y al final pues fuimos a caer a una institución acá de Guatemala que se llama Humana. Cuando comenzamos a ir con los médicos no nos ponían mucha atención porque el problema que ella tiene es como ausencias típicas, le dicen. Es de epilepsia refractaria. Y también porque nos costó llegar
realmente al medicamento. Pasamos por muchas cosas, pero ahorita nosotros como familia pues no tenemos los recursos para tener a alguien y entre todos vemos cómo le podemos cuidar, ¿verdad? Nosotros actualmente queremos ver la operación de nuestra hija, pero no tenemos tampoco ninguna experiencia, y sí nos gustaría, si alguien nos puede compartir, qué cuidados deben de tener, ¿verdad? Nosotros realmente tenemos que trabajar para poder pagar ese dinero de la operación, entonces estamos como en ese impasse de que queremos saber qué va a pasar, qué atenciones tenemos que tener con... cuento que afortunadamente pues nosotros hemos sido muy unidos como familia y le hemos tratado de apoyar en los momentos donde ella se ha querido quedar con sus estudios. Actualmente ella ya tiene un profesorado, siguió en la universidad. Tuvimos muchos temas, si les contara, en donde le daba la crisis. Ahorita ya tiene también su cierre de pensum de su licenciatura y estamos viendo el tema de poderla operar. Pues hay riesgos, pero nosotros tenemos fe en Dios que todo va a salir bien. Y realmente si alguien nos pudiera compartir, si alguien la han operado y qué cuidados tendríamos que tener o qué consejos nos pueden dar, les agradeceríamos un montón. Muchas gracias. Gracias, Stephanie. José, pues digamos, en lo que tú comentaste, Stephanie, gracias por abrir tu corazón. Sé que son procesos difíciles, más una operación o esos tratamientos. Y pues me gustaría saber, digamos, en quiénes te ha apoyado, si has acudido a psicólogos, a orientadores para buscar ese apoyo, para tener el apoyo en estas circunstancias. Gracias. Fíjense que nosotros nunca hemos asistido a psicólogos. La que asistió a psicólogos es mi hija. Nosotros ahorita sí, antes de la operación, sí tenemos que tener citas con psicólogos, la fundación, pero todavía no se ha dado el tema porque ahorita hicieron los exámenes y todavía tenemos que tener la cita con el neurólogo, pues para ver la factibilidad de la operación. Pero no hemos tenido ninguna cita con psicólogo. Nosotros como familia, Stephanie sí pues ha pasado por todo este proceso y ahorita preoperatorio también ha tenido citas con psicólogo y también con psiquiatra. Ok, muchas gracias. José, te paso la palabra. Después de la operación y ahora con la edad, pues hay cosas en las que tengo que ocuparme yo en varios temas, lo que es a lo mejor ir, porque antes podía ella ir a hacer la compra, llevarle cosas para que pueda estar bien. Lo que son el tema, por ejemplo, el tema de la medicación, estar siempre atentos para que pueda tener lo que es la medicación adecuada, que es la que se tiene que tomar, que fue la que el médico le recetó. Y claro, en ese tema de la medicación hay cosas que se han estado teniendo que cambiar y hemos tenido que estar atentos como cuidadores, con mis hermanos también, en lo que es el tema de las reacciones que han ido teniendo la medicación que ha tenido, estando en atención y comunicándole al doctor cómo ha ido durante la medicación que ha ido teniendo. Sí, es para darle el paso al doctor y pues nos comenta, ya hemos hablado varias personas sobre digamos, todo este proceso de ser cuidador y las dificultades que tenemos y yo creo que la necesidad de tener una orientación y mejorar los vínculos con el paciente o con la persona que cuidamos. Entonces nos gustaría saber de parte, digamos, del especialista,
cómo ayudarnos en esta parte de los vínculos familiares. Gracias, doctor. Bienvenido. Buen día para todos. Muchas gracias a todos los que se encuentran reunidos el día de hoy. Egna, muchas gracias. Buen día, José. Aquí la familia, sin duda, hace parte de un pilar importante dentro del cuidado del paciente con epilepsia o el acompañamiento, básicamente. Recuerden que las epilepsias son diferentes en diferentes contextos, entonces así como podemos tener pacientes, digamos que con un grado de compromiso mayor, tanto en el número de crisis como en la parte de cognición, también tenemos pacientes que probablemente tengan una epilepsia un poco más controlada. Sin embargo, algunas digamos que de los procesos de epilepsia pueden o no comprometer también funciones como memoria, capacidad ejecutiva y demás. Todo esto es importante socializarlo con nuestras familias, con nuestro cuidador, porque a veces digamos que somos, digamos que en nuestra consulta muy concretos y nos restringimos solamente a atender el paciente y nos olvidamos de ese contexto, de ese núcleo familiar. El núcleo familiar debe estar enterado de todas y cada una de las cosas que sucede con el paciente, para que aprendan a manejarlo, para que aprendan a entenderlo, para que aprendan a aceptar que muchas de sus actitudes no son porque quiere, sino porque finalmente terminan haciendo parte de esta sube y baja de emociones que puede presentarse a veces en la epilepsia del lóbulo temporal, o esas conductas a veces un poco que tenemos de apatía o de poca socialización en los pacientes que tienen un poco de epilepsia del lóbulo frontal. Es sumamente importante vincularlos a todos, al cuidador, familiares cercanos, para que comiencen a entender y a empaparse un poco más del tema, a tener más aceptabilidad y sepan cómo comportarse en los diferentes escenarios. Si alguien tiene alguna pregunta para el doctor, aprovechemos. Doctor, buenos días. Bueno, soy Chantal de Perú y tengo una duda sobre la epilepsia refractaria. He tratado de investigar, pero los términos son un poquito complicados, entonces siempre escucho que se habla de epilepsia refractaria. Bueno, mi niña tiene epilepsia, pero causada pues, por ser una de las características del síndrome de Rett, un síndrome que se caracteriza por la multidiscapacidad. Por eso viene mi duda, no la comprendo bien. Sí, cómo no, Chantal. Epilepsia refractaria no es más que una epilepsia que tiene dos medicamentos digamos que de una función diferente, o sea, de un grupo diferente, como puede ser ácido valproico y levetiracetam, o la motrigina y topiramato, ¿sí? Dos medicamentos digamos que con acciones diferentes, a dosis adecuadas y que no me han ayudado a disminuir el número de crisis de mi paciente. Y para entender qué es disminuir el número de crisis del paciente, eso está definido por la Liga Internacional contra la Epilepsia como triplicar el tiempo que el máximo tiempo que el paciente ha tenido libre de crisis sin medicamento. Quiere decir eso, que si el paciente ha estado un mes sin crisis cuando no tenía terapia, cuando yo le coloco terapia, yo debería buscar 3 veces ese tiempo, o sea, 3 meses. Y una vez los consiga, debería nuevamente triplicar ese tiempo, 9 meses. Y así sucesivamente uno lo que busca con un paciente es tenerlo cada vez más libre de crisis. Si yo no estoy logrando eso con los medicamentos, debo plantearme si hice el diagnóstico adecuado, si los medicamentos que elegí si realmente son los adecuados, porque para hablar de refractariedad, realmente uno debe tener todos los escenarios controlados. A veces encontramos que en el común denominador de los médicos comienzan a colocar epilepsia refractaria, básicamente para justificar algunos medicamentos y que las EPS se los den. Pero cuando hablamos de epilepsia refractaria, realmente la definición del ILA es una epilepsia que no mejora a pesar de tener 2 fármacos con dosis ideales adecuadamente escogidos. Correcto. Y una consulta más. También de repente, estas crisis que experimentamos con palidez y los labios se tornan de color morado, violeta, ¿también son epilepsias o se diría o se traduce más como una asfixia?
Ahí sí me la colocas un poco más compleja porque digamos que las características normales de las crisis podría ser solamente con apertura de los ojos, con desconexión con el medio, con movimientos que podrían ser rigidez o que podrían ser movimientos clónicos, pero hoy en día tenemos muchas formas de crisis. ¿Cuáles tienden a ser más con palidez y con cianosis peribucal, que es que se coloquen morados los labios? Las crisis tónicas, las rígidas, que a veces hacen asfixia y pudiesen generar esa coloración. La verdad es que para estos detalles que son muy puntuales, toca evaluar al paciente, porque uno en las crisis no puede generalizar. Así como hay crisis, hay pseudocrisis también. Entonces uno debería estar seguro de que estamos hablando de crisis reales. Toca, hoy en día que tenemos tecnología, hacer videos cada vez que ustedes vayan a la consulta para que el video sea posible ser evaluado por el médico tratante. Pero la mayoría de las veces que existen ojos abiertos, postura rígida, tónica, tienden a cursar con esta coloración pálida o morada de los labios y hace parte obviamente de la falta de oxigenación que ocurre durante las crisis. Correcto, doctor, muchas gracias. Doctor, le hago una pregunta. ¿Me aconseja, me puede decir el estimulador vagal, qué función cumple? Ya, porque estoy, em, lo remarqué mucho con mi neurólogo para mi hija, porque los tratamientos de ella ya han dado por demás a tener una epilepsia resistente. Lo último que se llegó a hacer hasta ahora fue controlarla con una dieta cetogénica, también en la cual tuvo 4 años y bueno, ahora no, tuvieron que quitar. Y estoy informándome en lo que es el estimulador vagal. ¿Me podría informar usted de ese tema? Bueno, el estimulador vagal básicamente es un dispositivo que existe hoy en día que en realidad tiene unas indicaciones muy puntuales y es todo aquel paciente que no tiene indicaciones quirúrgicas receptivas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando buscamos procedimientos quirúrgicos, queremos ubicar la zona que es la responsable de la descarga epiléptica. Si encontramos esa zona, ese paciente puede ser llevado a una cirugía receptiva y es extracción de ese pedacito de cerebro que está generando esas descargas. ¿En quiénes no se puede hacer esto? En los pacientes que tienen 2, 3 focos o que tienen encefalopatías epilépticas. En ellos, finalmente, uno no podría resecar varios pedacitos de cerebro a la vez, ¿sí? Entonces, uno busca una opción diferente y aquí es donde entran los dispositivos. Dentro de los dispositivos está el estimulador de nervio vago, que es como si fuera un marcapaso chiquito. Yo lo he mostrado en las diferentes, digamos que conferencias mías, lo pueden ver en el canal de YouTube nuestro del Instituto Neurológico del Pacífico, en la parte de dispositivos. Es como una monedita, un marcapasito que se coloca en el pecho y trae 2 cuerdas o 2 electrodos. Uno de ellos van al vago y básicamente lo que hay es un imán. Eso se utiliza en pacientes que tienen auras y uno puede pasar este imán sobre esa monedita que va en el pecho, abortando las crisis. Para serles honestos, digamos que la disminución de la frecuencia de crisis con un estimulador del nervio vago estaría alrededor de unos 35-40% y la resolución de crisis completa estaría alrededor de 48-52%. No es tan alto. Entonces uno coloca en la balanza, si realmente es un paciente que tiene 20 crisis, 30 crisis al día, si yo le reduzco el 52%, pues voy a mejorarle calidad de vida. Pero mi mensaje final es que si es un paciente que realmente se le puede hacer algún tipo de cirugía resectiva, si uno lo estudia bien, lo mejor es la cirugía, ¿de acuerdo? Los dispositivos, digamos que se han considerado como manejo paliativo en aquellas personas que no pueden ser llevadas a cirugía, entonces se les ofrece o el RNS o el BNS. Para saber si realmente había posibilidad por mi hija, pero tiene encefalopatía crónica. Ok, si ella tiene encefalopatía epiléptica, uno podría, si tiene muchas crisis diarias, uno podría agotar este recurso optando por mejorar la calidad de vida y disminuir la frecuencia de crisis.
Sí, porque lo que han dado con ella es controlar lo que es las tónicas clónicas, pero no las crisis que más o menos alrededor de 40 por 10 tiene, que son cortitas, pequeñas, pero las tiene. Aún dormidas más todavía. De acuerdo, entonces ahí es muy importante saber de qué tipo de encefalopatía te han diagnosticado, si tienes una encefalopatía epiléptica tipo Lennox-Gastaut, si tiene un Dravet, si tiene una tónica mioclónica, que es la misma Dravet, una encefalopatía de Dus. Entonces hay que saber bien cuál de ellas tiene y como este tipo de encefalopatías hacen diferentes tipos de crisis, ¿sí? Que son los drop attacks o las caídas de la cabeza, las tónico-clónicas, hacen ausencias atípicas. Entonces uno tiene que mirar el estimulador de nervio vago, la mayoría de las veces tiene un impacto mayor sobre estas tónicas clónicas, sobre los drop attacks, que son las caídas. Uno, si tiene muchos drop attacks, digamos que la mejor elección sería hacer una callosotomía, ¿sí? Si tiene muchos drop attacks, que son caídas súbitas. Buenísimo, doctor. Muchísimas gracias por la información. Se lo agradezco mucho. Queríamos pedirle una recomendación sobre el tema de hoy para poder cerrar ya la reunión. Claro que sí, José. Realmente afrontando la epilepsia, que es el tema de hoy, yo pienso que afrontar la epilepsia lo habíamos hablado en repetidas veces, digamos que aquí durante los talleres que hemos venido haciendo, que la mejor forma de afrontarla es tratar de tener una muy buena disposición frente a ella y la educación que hemos venido haciendo sigue siendo, digamos que la mejor herramienta que tenemos. Educar en el tema permite que nuestros pacientes tengan mejor conocimiento de su propia enfermedad, lo que les permite empoderarse y saber, digamos, los escenarios que tienen para mejorar, ¿sí? Las ayudas que tienen a su alrededor, ya sean tanto de fármacos como no farmacológicas. Conocer las redes de apoyo es otro elemento importante, como son ustedes, estas comunidades como Familia Púrpura y las demás que existen en el resto del mundo, se convierten en una ayuda para cada uno de nosotros, ¿sí? Miren que nosotros los médicos aprendemos mucho de ustedes cada vez que nos expresan cosas en estos escenarios que a veces no es posible hacerlo en una consulta, que a veces las consultas terminan siendo muy limitadas y no permiten esto. Lo otro es hacer partícipes a nuestros grupos familiares. Siempre tener una buena red de apoyo familiar y social permite que el desenlace de los pacientes que cuentan con ello sea mucho mejor. O sea, tener amigos enterados de su situación, cómo afrontarlos de manera juntos, erradicar los temores que existen, conocer la normatividad de cada país con respecto a la epilepsia. Como lo hemos hablado, en Colombia existe una reglamentación de derechos y deberes del paciente con epilepsia. Saber que esto no es una condición de limitación, la verdad, digamos que son condiciones diferentes de salud, así como pueden existir otras enfermedades, y lo único que hay que entender es que se debe ser adherente al tratamiento, buscar las mejores opciones terapéuticas y siempre contar con un grupo multidisciplinario a su alrededor, de tal forma de que ustedes puedan tener un apoyo no solamente de lo médico, sino también desde lo social. Básicamente, miren que uno aborda desde aquí diferentes ejes, tanto el social como el científico, como el familiar, como el escolar, el laboral, y digamos que el pilar de todo esto sigue siendo la educación. Así que muchas gracias siempre por estas actividades académicas, educativas hacia el paciente que ustedes vienen haciendo de manera, digamos que muy ardua, muy consciente, muy juiciosos, y gracias siempre por tenernos en cuenta para contribuir con ello. Bueno, José, gracias a Edna también. Y ya saben que nos estamos viendo por acá, por este medio. Ese es el cierre, doctor. Muchas gracias por estar acompañándonos y pues no sé, me gustaría saber algo, un tip o algo que sea necesario para nosotros, para las cuidadoras y también autocuidadores en los manejos del vínculo con la familia y pues las cuidadoras con respecto a sus niños que tienen alguna condición médica. Y cerramos con eso. Gracias.
Sí, digamos que tips, hay muchos en pro de mejoría de las relaciones interpersonales y en familia. Es crear ambientes propicios para el diálogo, digamos que mejorar las estrategias de comunicación a partir de la resiliencia también, de escucharnos, volvernos mejores escuchadores, mejorar la tolerancia y para esto de la tolerancia, otra de las opciones que tienen es crear ambientes al aire libre. Sí, que de pronto se vuelva una estrategia hacer una salida fin de semana y así no exista mucho dinero poder compartir un picnic en familia, donde nuestros familiares que también a veces se encuentran un poquito saturados y a veces reprimidos, pues que ellos tengan un espacio de pronto donde poder ser, ¿sí? Y ese es ese espacio al aire libre. Dos, para los cuidadores, no ser tan sobreprotectores. Recuerden que a pesar de que es una condición de cuidado y de pronto en los niños, que es quizás donde más tenemos pues todas esas preocupaciones de los golpes, de las caídas y demás, no seamos tan sobreprotectores porque estamos limitando la libre expresión de su personalidad. Muchas veces los saturamos y entramos, digamos que en un escenario que es muy restrictivo. Y ese escenario restrictivo termina generándoles mucho estrés que va en contra, digamos que de la salud mental de ellos, de nuestros pacientes, de nuestros familiares, y por ende podría propiciar crisis. Entonces, digamos que es mantener esa balanza, ¿sí? De no ser ni tan restrictivos ni tan permisivos. La idea es que siempre darles como una posibilidad de que ellos tengan un espacio y que puedan expresar, que puedan crear, que puedan sentirse útiles, siempre escucharlos. Y una de las otras, digamos que otra de las otras cosas importantes, no emitir juicios de valor, entender que la epilepsia del lóbulo temporal quizás es la más frecuente y cursa con muchos cambios de la habilidad emocional, ¿sí? Tendencias a la depresión, a veces tendencias a la irritabilidad. Entonces, digamos que esos cambios de comportamiento a veces acompañan al paciente. Hay que comentarlo con el médico tratante para ver si se hace un manejo multidisciplinario con la parte de neuropsicología, neuropsiquiatría, pero lo más importante es que en familia sepamos que exista eso. ¿Para qué? Para no entrar en choques cada vez que, acuérdense que nosotros somos los que tenemos que entenderlos, tenemos que entender que hay una condición que los hace más susceptibles a esos cambios emocionales y es no entrar en confrontaciones, en discusiones, en peleas, sino más bien tratar de buscar escenarios de solución de problemas un poco más amables. Yo diría que hay muchos, Egna, me podría extender muchísimo más tiempo, pero estos que les acabo de mencionar son los más importantes para tratar de llevar, digamos que la armonía en los diferentes espacios, tanto familiares como sociales o laborales. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias por apoyar nuestra labor de educar y concientizar sobre la epilepsia. Por favor, danos un like y recuerda siempre suscribirte.